Bueno, empezamos con este primer bloque y vamos a hablar sobre los problemas que está trayendo la nueva moratoria. Y para ello tenemos una invitada especial, la doctora Karina Banstrat. Bienvenida. Muchas gracias. Contanos qué está pasando, vos que tenés una amplia trayectoria, conocés toda la ciudad de ANSES más o menos. ¿Cuál es la situación actual con la nueva moratoria? Sabemos que aparte hay un problema muy importante de falta de turnos. Sí, ¿qué está pasando? Exactamente. Bueno, el gran tema es que no hay turnos en el ANSES disponibles, hay muy poquitos para titular y nosotros como apoderados tampoco podemos ingresar turnos para este plan de pago de deuda previsional. Esto repercute mucho en la gente, porque estamos hablando de un derecho alimentario, o sea, las personas no pueden esperar. Es como que se anunció con mucho fervor y ahora la gente, la verdad, no puede ir y sacar un turno normalmente, porque, bueno, es muy dificultoso. Los turnos se sacan en general por domicilio donde está la persona. Entonces, si bien, debo decir, como bien me lo dijiste, Cintia, al principio, que la radiografía de la seguridad social y de todo esto es muy distinta en todo el país, eso cabe aclarar, porque hay lugares donde sí me dicen no hay ningún problema, puede venir la persona y tramitar, pero esto no ocurre, vamos a decir, en los grandes conglomerados, ¿sí? Llámese la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, que hay UDAIs que están colapsadas, que directamente, bueno, nos pasa porque somos de la misma zona, nosotras somos de zona sur del conurbano y no hay turno. Yo hoy entré 5 de la mañana, bueno, todos los días estoy entrando. Sí, exactamente, ya no sabemos en qué horario poder, conseguir estos turnos. Y bueno, esto atenta contra una buena defensa que les podemos hacer a las personas que lo necesitan. Claro, y aparte, como para iniciar una jubilación se saca el turno de jubilación, o sea que el que no se va a jubilar por la moratoria tiene que sacar el mismo turno y tampoco hay para los que tienen aportes, por ejemplo. Claro, exactamente. Hoy estamos con un problema, digamos, tanto para la nueva moratoria, como lo estamos viendo en pantalla, como para cualquier beneficio previsional que queremos tramitar. O sea, lamentablemente es así, ¿no? El gran ente de la seguridad social ANSES abarca tanto que, bueno, lamentablemente no hay turnos disponibles. Si bien hay lugares como bocas, digamos, de asesoramiento y demás, que son unidades móviles que existen a tal efecto, pero bueno, son muy poquitos los turnos que se dan por día. Después tenemos otros dos universos que directamente están más complicados porque ni siquiera está claro qué va a pasar con las personas que quieren iniciar una pensión por fallecimiento o un retiro por invalidez. Ese es el primer universo que no sabemos cómo se va a llevar adelante. Y el otro universo es el de la gente que todavía no tiene la edad, que hasta ahora tampoco sabemos cómo lo va a implementar el organismo. Claro, esto es, bueno, un tema de gran preocupación para nosotros porque, bueno, siempre se está hablando de esta moratoria. Esta moratoria se anunció, como decimos, con bombos y platillos, pero tenemos también este otro universo que tiene que ver con las pensiones por fallecimiento y los retiros transitorios por invalidez. ¿Cuánta gente nos debe estar mirando y está muy preocupado por este tema? La realidad es que si tomamos como hito el 13 de marzo de este año, como entrada en vigencia de la nueva ley, o este plan de pago de deuda previsional, no ha salido hasta la fecha una reglamentación clara. Por ende, por eso el ANSES no otorga turnos. O sea, nosotros decimos normalmente que cuando una persona va al ANSES le van a otorgar un número de expediente. Eso le llamamos caratular un expediente. No lo podemos hacer porque no hay normativa de tal efecto. Y esto es un problema gravísimo porque un día puede hacer a la diferencia de una persona, ¿no? Esto o sea, necesita una premura que no sé cómo transmitirla, pero es la preocupación del día a día, ¿no? De nosotros abogados de a pie, ¿no? Claro, sobre todo en el retiro por invalidez, que tiene plazos para iniciar, ¿sí? Porque una persona que pierde la cantidad de meses que necesita para ser aportante regular o irregular con derecho, porque no hay turnos, entonces cuando saque el turno y llegue a ANSES le van a decir que no lo puede iniciar. Entonces, bueno, va a estar muy complicado. Esperemos que no sea así, Cintia. Esperemos que la norma, si hacemos una lectura finita,
saque esa posibilidad, porque esto se llama aportante regular e irregular para los que nos están viendo. Siempre decimos que el ideal sería que una persona pide una invalidez cuando está trabajando o aportando, pero esto a veces no ocurre. No. Y entonces cae en esta figura que se llama así, aportante regular o irregular sin derecho. Para que esto no pase, bueno, una de las posibilidades que no está reglamentada y por eso no podemos hablar sobre concreto, es decir que la persona pueda igual completar con unidades de pago y salir de esa regularidad o irregularidad. Pero como todo es tan precario, esto es un derecho tan dinámico y lo sabemos, por eso los felicito, porque esto es importante que nos informemos todo el tiempo, porque este es el minuto a minuto. Hoy podemos decir que no hay turnos y hoy podemos decir que podemos correr con el riesgo que está refiriendo Cintia. Esto puede variar. Esperemos que sí y sea a favor de los más vulnerables, ¿no? Sí. Bueno, un tema que justo habíamos estado charlando antes de empezar a grabar el programa era el tema del problema de la cantidad de cuotas, que no están pudiendo las personas elegir la opción que más les conviene. No sé vos si tuviste alguna experiencia o qué pasa con eso, porque es hasta 120 cuotas, pero no es para todos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, también está eso, ¿no? Yo no sé si nosotros no sabemos si es una falla del sistema o qué es lo que ocurre, pero que no lo permite, en definitiva. Entonces, cuando uno va a iniciar un expediente, me pasó un caso que estaba comentando acá con Cintia, que era una persona que tenía muchos años trabajados en relación de dependencia y que tenía que completar con este nuevo plan de pago de deuda previsional. Entonces la norma nos habla de 120 cuotas, que lo podría hacer, llámese 10 años. Sin embargo, cuando estamos frente a la persona de ANSES, el sistema no le permite cliquear, por así decir, las 120 cuotas. Entonces quedó en 30 cuotas. Claro, esto es un caso testigo, digamos, de lo que nosotros decimos que, bueno, la norma dice una cosa, pero después en el derecho del día a día no nos pasa. ¿Cuál sería la lectura de esto? Y bueno, puede haber diversas, ¿no? A veces tal vez porque requeriría más elaboración, lo voy a decir en nombre propio, elaboración por parte del iniciador, ¿no? De la persona que inicia, de tratar de ver cuál es el mejor plan para la persona y evidentemente como el valor cuota, que ustedes se refirieron en más de una emisión, es tan alto, imagínense que para nosotros tiene un papel preponderante la cantidad de cuotas. Claro, sí. Sobre todo, por ejemplo, hay personas que tienen que renunciar a una PUAM y con esta moratoria cobrarían menos que la PUAM dependiendo de la cantidad de cuotas que el sistema les permita optar. Exactamente. Ahora, es llamativo la falta de comunicación que hay del organismo. La directora ejecutiva no la he escuchado que se manifieste si es un inconveniente el tema de las cuotas, si es un error del sistema, como tampoco del tema que hablábamos hoy, de la imposibilidad de todas estas personas de iniciar sus beneficios, lo que es pensiones y lo que es retiro por invalidez. No hay comunicado oficial al respecto. Sí, es verdad, no hay comunicado oficial al respecto. Lo que se hace es una campaña, se hizo una campaña de difusión de alta penetración, digamos, pero por algunos medios, digamos, no por los medios, digamos, masivos, por ejemplo, de comunicación como la televisión. Sí con flyers, con algunas publicidades que, bueno, que dicen cuáles son los requisitos generales. O muchas veces las personas por medio de aplicaciones, vieron del teléfono, lo pueden bajar y ver. Forma parte de una política de Estado. Entendamos que las políticas de Estado muchas veces, por supuesto, dentro de las ventajas, podemos decir que, como ustedes siempre lo dicen, esto posibilita a mucha gente que no podía acceder, poder acceder a un beneficio. ¿Está bien? O sea que es un vector que opera como para equilibrar, digamos, los grandes desequilibrios y desventajas que tenemos la sociedad en su conjunto. Pero por otro lado, sabemos que no es todo como lo dicen. O sea, salió un anuncio, por decir así, numéricamente, tal vez no lo tengan tan presente esto, pero es importante decir que muchas veces se dice van a poder entrar y tras de eso hay una expectativa. Van a poder entrar 800.000 personas, por ejemplo. Sabemos que con esta nueva moratoria no van a entrar, pero esto por diferentes motivos que acá los colegas siempre les explican y tratan de hacerlo lo más simple posible, pero eso es lo que nos importa. Creo que por eso tampoco se sale a hablar al respecto. Claro. ¿Está bien? Claro. Se habla sobre
sobre estadísticas, pero las personas no son estadísticas. Las personas son de carne y hueso y cada uno tiene su vida laboral que hay que trabajarla, hay que desmenuzarla para que se constituya, como siempre decimos, la jubilación en un verdadero jubileo, ¿no? Claro, en algo sí que alegre para la persona. Estamos bastante lejos de eso en Argentina. Estamos bastante lejos, pero bueno, vamos a seguir creyendo y pensando que podrá ser, ¿no? Yo quiero aprovechar que tenemos una invitada, como siempre, son invitados de lujo por la experiencia, porque se dedica hace muchos años a la profesión. Quiero saber tu opinión sobre lo que está pasando acá nomás, en nuestro país vecino, en Uruguay, con este intento de elevar la edad jubilatoria, lo que está pasando en Francia. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta lo que va a pasar a futuro en Argentina, que va a cambiar la línea política, y van a venir con una reforma previsional? ¿Cómo ves que va a impactar esto, teniendo en cuenta la realidad que nosotros conocemos de nuestra sociedad, una sociedad que lamentablemente no ha aportado, lamentablemente no consigue trabajo? ¿Es posible un aumento de la edad jubilatoria en Argentina? Bueno, es una pregunta difícil, pero está bien. Tiene que ver con que nosotros no somos en el centro del universo y tenemos que pensar qué les pasa a los otros países. Tanto los países que son hermanos, tanto como pasan ejemplos como lo que vemos mucho en Francia. El tema todo tiene que ver como si fuera una casa. O sea, cuando gastamos de más y no hay dinero, va a llegar un punto, por eso nos pasa mucho en la seguridad social, es como una canilla, como un grifo que se abre y se cierra, y bueno, eso es lamentable porque los efectos de ese cerrar y abrir los pagan las propias personas. Entonces esto quiere decir que la verdad estamos en un problema grave de financiamiento. Nosotros tenemos una alta tasa de cobertura, se llama, o sea, cubrimos muchísimas cosas. En otros países, cuando uno hace encuentros con otros países, lo que vemos es que obviamente cubren a la seguridad social, a las jubilaciones, a las pensiones y demás, pero no cubren la parte, ejemplo, de salud. ¿Me siguen? Entonces, esto también hace que lo que hay que repartir cada vez hay más que dar y hay menos que entra. De hecho, se trabaja que hay que cada 7,5, casi estamos en 7,5, 8 personas activas tendrían que tener la aportación real para poder cubrir un jubilado. Y esto no lo tenemos en la Argentina. No lo tenemos y lamentablemente no lo vamos a tener. No. Por un mercado laboral que... Exactamente, que es expulsivo, mucho trabajo todavía sigue habiendo empleo informal. Bueno, hay muchos fenómenos que son específicos nuestros. Ahora, también tenemos como contracara que hoy la expectativa de vida es mucho más grande. Yo lo trabajo mucho desde el derecho de la vejez, que tiene que ver con que la realidad es eso. Hoy una persona, 60 años, no es los 60 años de antes. Entonces, si yo me pongo en los zapatos de la seguridad social, del Estado, sí, tiene que ser, es garante del bien común, pero ¿cuánto tiempo tiene? Supongamos que esa persona obviamente vive 80 años, son 30 años de prestación para adelante, que en realidad por el principio de solidaridad lo pagamos entre todos. Entonces sí, se piensa en esas dos variables. Siempre pensemos que para jubilarnos necesitamos años de aporte y edad. ¿Qué pasa con la edad? Bueno, la edad es una variable que se está evaluando de poder aumentar la edad jubilatoria. Hoy no es eso, hoy lo que tenemos es una prerrogativa que la doctora y el doctor siempre hablan seguramente, que tiene que ver con poder tener la posibilidad de seguir hasta los 70. Entonces, si hablamos de eso a nivel normativo, para ser coherentes, podría haber un aumento de la edad, no de los años de aporte. Sí, lo que se trabaja y se está trabajando intensamente es decir que para el haber de la jubilación, que siempre decimos que tiene peso en el haber jubilatorio, son los últimos 10 años, que eso no ocurra, que se monitoree toda la vida laboral de la persona. Eso ya sería un concepto distinto, revolucionario, a favor de la gente. Eso no importa, digamos, diría yo, si me permitís, el tinte o el matiz que le demos, ¿no? Sino son políticas de Estado que serían bien dirigidas para la gente. Y en nuestro país, en realidad lo vemos cuando vemos los expedientes, casi siempre los buenos años de aportes los tenemos allá lejos y sí, no en el último tramo. Sí. Y esto, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta y eso justo determina el haber. Por eso es una gran paradoja, ¿no? Muy interesante lo que planteas y ahí vamos también a que necesitamos una reforma integral. Correcto. Y que no solamente vengan a emparchar y a querer subir solamente la edad, que ahí sería injusto y no sería equitativo.
Totalmente. Cintia, no sé si tenías alguna consulta más. No, bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo en este bloque, Sí, así que... ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, me sí. encantan estos espacios de difusión porque, bueno, esto es lo que se necesita. Se necesita comunicar y decirle a la gente y empoderar de todos los derechos que tienen. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a un breve corte y volvemos con más Seguridad Social 4.0. Mañana se va a conocer el índice que falta para determinar cuál va a ser el aumento, el segundo aumento del año. Recuerden que son aumentos trimestrales y se va a determinar cuál va a ser el porcentaje. Sí, la verdad que, bueno, hay mucha preocupación por toda la inflación impresionante que tuvimos en abril, bueno, todo el tema del dólar, etcétera, que todos conocemos. Y bueno, tenemos una placa para ver con números concretos cómo está la situación actual, ¿sí? Jubilados en emergencia. Canasta básica 191.228, jubilación mínima 58.665. ¿Cómo hace un jubilado para vivir con esto? No, la situación es muy grave, pero además vamos a tener en cuenta esto. Vamos a suponer que acá que sea 22-23% el aumento aproximadamente, la jubilación mínima va a pasar a estar en 71 o 72 mil pesos. Sí. O sea, la situación es muy grave con el aumento, con el próximo aumento incluido. Ahora, la otra pregunta que todavía no se las podemos responder es, ¿vamos a seguir teniendo bonos extraordinarios? Es que nuevamente lo que se está diciendo es que el aumento va a quedar como un poquito por debajo de la inflación, ¿sí? Con lo cual, lo que va a cobrar un jubilado de la mínima solo con el aumento igual quedarían por debajo de lo que están cobrando con el bono. O sea que el bono es algo que no podemos sacarlo de nuestro sistema porque si no sería un aumento negativo. Ya lo venimos diciendo cada 3 meses, Sí. Pero es como una trampa de la cual no se puede salir. Sí, Sí, por eso el título Jubilados en Emergencia. Y después está el otro universo, el universo que nunca recibió bonos, que no va a recibir bonos y que viene recibiendo aumentos por debajo de la inflación. Sí, bueno, esos también se quejan muchísimo porque dicen yo aporté más años, por eso tengo una jubilación más alta y recibo aumentos inferiores, ¿sí? Esto ya pasó en nuestra historia, originó un fallo emblemático de la Corte, el fallo Badaro, entonces lo que creemos todos es que esto va a terminar generando una nueva avalancha de juicios. Sí, bueno, lamentablemente sabemos que los tiempos de la justicia y los tiempos de nuestra Corte lamentablemente son muy extensos, son plazos que cuando la gente nos dice cuánto tarda, cuánto tiempo lleva un juicio de reajuste, sabemos que lleva años. Pero hoy esto es, bueno, en breve le vamos a poder informar cuál va a ser el aumento que van a tener este trimestre, el que va a regir por 3 meses. Bueno, pasamos al tema siguiente, una noticia bastante esperada por las personas que tienen alguna discapacidad. Se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial una nueva ley que determina que los certificados de discapacidad se van a emitir con o sin fecha de vencimiento. Esto va a ser de acuerdo a la patología, el problema de salud que tiene la persona, que va a determinar si requiere una fecha de vencimiento de la patología o no. Nosotros lo vemos todos los días, que hay dolencias que lamentablemente son irrecuperables y que no tendría sentido que tuviera una fecha de vencimiento. Claro, bueno, aparte, tener el certificado de discapacidad de la persona le permite acceder a un montón de prestaciones que para las obras sociales y prepagas son más caras. Entonces, cuando la persona tiene que renovarlo, le empiezan a poner palos en la rueda, no le dan turno justamente para que no lo pueda renovar y pierdan esas prestaciones. Y aparte es bastante complicado porque hay gente que tiene problemas de movilidad, está con internación domiciliaria, etcétera, y no puede ir a todos los médicos de nuevo. Claro, ahora lo que interpretamos es la gente que nos está mirando, que tiene un certificado que vence en breve, ¿no? Va a tener que hacer el trámite y este certificado nuevo que le den es el que puede o no tener fecha de vencimiento. Claro, bueno, eso es lo que nos están llegando un montón de mensajes desde que salió esto. Todavía tenemos que esperar a que se reglamente para ver qué va a pasar con los certificados ya emitidos, ¿sí? Y hay gente que dice, bueno, a mí se me vence en el 2028. Bueno, igual Claro. no tenés que hacer nada ya en este momento, ¿sí? Esperemos y cuando salga la reglamentación, obviamente vamos a hablarla para que todos tengan la información. Bueno, esperemos la reglamentación y vamos a tener más información.
No sé si nos queda algún tema más, si no vamos a las preguntas. Sí, tenemos otro tema. Estos son aumentos que ya se conocen los montos, ¿sí? Tenemos el aumento para los jubilados docentes del 27,33%, ¿sí? Un aumento bastante importante. A partir de junio. Claro, a partir del mensual de junio. Jubilados docentes universitarios, 22,74%, y jubilados de luz y fuerza, 23,55%. Esto, para que ustedes nos entiendan, son leyes especiales, gente que no tiene los aumentos por trimestre que tiene el resto de los jubilados, ¿sí? Para que no se genere confusión. Son universos distintos y que tienen aumentos diferentes. Claro, siempre los jubilados del régimen general terminan quedando por debajo de estos aumentos, ¿sí? Claro, sí. Siempre por eso están más también complicados. es la gran diferencia, ¿no? Que son leyes distintas. Bien, bueno, ahora sí, vamos al consultorio. Las preguntas que nos han enviado en la semana, las vamos a ir respondiendo algunas acá. Dice, hola, tengo 15 o 16 años de aportes como chofer de larga distancia. Hace casi un año me dieron un retiro transitorio por incapacidad. Este mes cumplí 55. ¿Puedo usar esta moratoria para jubilarme como chofer de transporte? Saludos, Guido. Bueno, Guido, justamente esta es una pregunta que tiene mucha gente, pero con esta moratoria, por lo que salió en la reglamentación, no se puede acceder a la unidad de pago si no tenés la edad mínima jubilatoria del régimen general, o sea, 65 años en el caso de los hombres, ¿sí? Las personas que tienen un régimen diferencial no pueden jubilarse antes con esto. Hay que ver si cuando se reglamente la otra parte de la ley, que es la unidad de cancelación, ahí podés comprar los aportes que te faltan. Igual habría que ver si te conviene realmente, porque quizás te conviene seguir cobrando el retiro por invalidez, que es un porcentaje más alto, ¿sí? Eso siempre habría que analizarlo, ¿sí? Sí, bueno, como siempre les decimos, nosotros tratamos de responder las consultas, pero cada caso en particular hay que analizarlo en detalle, no todos por supuesto, no todos los casos son iguales, y después hay que ver también si conviene transformar un beneficio en otro. Eso también va a depender de cada caso. Tenemos más preguntas. Hola, buen día. Tengo 54 años y no sé cuántos años tengo de aportes como dependiente y hoy en día como monotributista. Tengo turno en ANSES para saber datos de esto, porque no tengo documentación para comprobar. ¿Debo solicitar la moratoria? Porque si sé que no llego con los años de aportes, gracias, Noemí. Noemí, bueno, está muy bien que vos sepas cómo estás, que sepas cuál es tu situación, cuántos años de aportes tenés, eso está muy bien. Por ahora, no te podemos decir cómo va a ser el trámite para que ingreses a la moratoria, porque como contaba recién Cintia, solamente pueden ingresar por ahora la gente que tiene la edad cumplida, 60 mujeres, 65 hombres. Cuando tengamos información al respecto, te lo vamos a estar informando por acá, por este medio, pero por ahora sí determina cuántos años de aportes tenés y si podés seguir pagando el monotributo. Bien, otra pregunta. Buenos días, yo tengo lupus con una fibromialgia, trabajo, aunque hay tiempo en el que me encuentro muy dolorida. En este caso, ¿debería tener un certificado de discapacidad? Muchas gracias, María. Sí, te convendría tramitar el certificado de discapacidad, sobre todo por el lupus, seguramente te lo van a dar. El tema de la fibromialgia sé que es como más controvertido a nivel médico, pero por el lupus seguramente, y con eso vas a poder acceder a un montón de prestaciones de la obra social o prepaga que vos tengas, etcétera, ¿sí? Transporte, un montón de prestaciones, así que sí te recomendamos que lo tramites. Bien. Seguimos. Yo cumplo en septiembre los 65 años y quiero comprarme un vehículo. ¿Me perjudica para mi jubilación? Desde ya, muchas gracias, Héctor. Héctor, bueno, va a depender de la evaluación fiscal de ese vehículo. Hay una tabla, corregime Cintia si me equivoco, creo que era 4.800.000 el monto. Depende de para qué moratoria, si es que se tiene que jubilar por moratoria, porque para una era 4 millones y otra 7. Claro, entonces... ese era otro punto. Muy bien, hay dos moratorias y las dos tienen valuaciones o tienen montos distintos. Va a depender mucho de la evaluación fiscal del vehículo que te vas a comprar, ¿sí? De eso va a depender si podés acceder a la moratoria o no.
Sí, bueno, nos quedamos sin preguntas. Bien, bueno, seguí enviando tu pregunta, porque las vamos a seguir respondiendo acá o en la semana. Nos hemos quedado sin tiempo, como siempre te digo, espero que te haya sido de utilidad. Tratamos de aclarar un montón de temas que son del día a día. Bueno, muchas gracias, saludos para todos y bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias, hasta el próximo programa.